Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Estamos haciendo énfasis en los yo soy de Jesús. Lo puede percibir de diferentes maneras. Una de ellas es que lo hemos estado anunciando prácticamente domingo a domingo. La otra es que tenemos aquí un cartel, un póster aquí vertical, que está yo soy del pan, con el versículo de Juan 6:35. Por ahí también algunos de ustedes recibieron unas copias con los 7 yo soy de Jesús. Estamos tratando de hacer énfasis sobre el concepto de los yo soy de Jesús. Lo más importante no es esa copia que recibieron o este cartel que está aquí, sino lo que la palabra dice. Aún y con esto, estos elementos nos ayudan porque tienen el texto bíblico que vale la pena que vaya reflexionando sobre ellos. Es un solo versículo el capítulo 6, verso 35 del que estamos haciendo reflexión. Solamente un versículo, pero ese es un versículo que tiene un gran contexto y tiene toda una estructura doctrinal y teológica sobre la cual estamos basando esta serie de predicaciones. No estamos tratando de hacer una serie de predicaciones informativas solamente, que contenga solamente historias que tienen que ver con los acontecimientos que sucedieron alrededor de los eventos de cuando Jesús dijo yo soy. Esto es una tarea que cada uno de nosotros debería de hacer en casa, es decir, buscar los textos bíblicos de los yo soy y leer el contexto completo, leer la historia completa. Son historias hermosas, apasionantes. Algunas de ellas tienen trasfondos tristes, como la resurrección o la muerte de Lázaro, posteriormente su resurrección. Hay momentos interesantes. Desde este punto de vista tenemos un acercamiento a las historias bíblicas y podemos encontrar estos contenidos de los yo soy de Jesús a lo largo de estas lecturas. Pero no es la intención solamente, aunque sí tiene un poco esta intención también, contar la historia, sino tiene la idea de buscar las verdades profundas del significado de los yo soy, y buscar dentro de la teología bíblica todas aquellas cosas que contribuyen al crecimiento espiritual de la iglesia. A nosotros no nos viene bien solamente tener el conocimiento intelectual, aunque es necesario, de los textos bíblicos. Lo que nos viene bien es tener una hermenéutica, una interpretación correcta respecto de lo que eso significa. Y no solamente, otra vez, desde el punto de vista intelectual, sino en la aplicabilidad de nuestra vida cristiana. Y más allá de esto, es que podamos nosotros tener una relación profunda, íntima, personal con aquel que 7 veces mencionó yo soy. Hemos establecido el contexto a lo largo de estos 2 últimos domingos. Los últimos 2 domingos he estado predicando acerca del propósito de Juan para escribir el libro, basado en el capítulo 20, verso 30 de este mismo libro. 21:30, perdón. Hemos hablado un poco también acerca de las señales, y hemos hablado de que las señales son importantes, y hemos dicho con toda puntualidad que no debemos de poner demasiada atención en las señales y exaltar las señales y alabar las señales como el quien hizo la señal, es decir, lo que señala aquel acontecimiento. No nos interesa mucho conocer si el ciego de nacimiento, por ejemplo, de qué familia era, cómo se llamaban sus papás y si tenía primos. No es tan importante para nosotros. En la alimentación de los 5,000 no nos viene bien, no nos interesa tanto saber si venía con la esposa cada uno y cuántos hijos, para sacar un número exacto de a cuántos alimentó el Señor y a partir de ahí alabarle. No nos interesa. La información que la Biblia no nos quiere dar, la información que Dios no nos quiso revelar, no tenemos por qué buscar nosotros una revelación no revelada. Eso sería irresponsable de nuestra parte, y de ahí salen casi todas, si no es que todas, las herejías. Tenemos que venir pues a la Escritura y encontrar las verdades profundas. Hablamos pues de las señales y hablamos del propósito de Juan al escribir el libro, pero además tocamos un punto importante el domingo pasado acerca de la preexistencia de Cristo, del concepto de Cristo, de quién decía Él que era, y Él decía yo soy. Este yo soy es muy importante. Hablamos de este yo soy en el primer capítulo de Juan, y hablábamos y notábamos en este episodio o en esta narración que Juan tiene de Jesucristo la preexistencia de Cristo, y hablábamos de que Cristo existió desde siempre, antes de la fundación del mundo, existe durante su ministerio terrenal, luego muere, resucita y existe
por siempre y no tiene fin. Aun y cuando nosotros tenemos testimonio de la palabra, de que Él mismo dijo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Esta es una manera que nosotros podemos entender de la eternidad de Dios, pero va mucho más allá del principio y mucho más allá del fin. Él no tiene principio, Él no tiene fin, es eterno. Y ahí nosotros tenemos un concepto de la eternidad de Cristo. Cristo es eterno. Pero no solamente esto, sino que además vimos que Cristo es Dios desde dos perspectivas. Una, desde la perspectiva de Juan 1, cuando dice que el verbo se hizo carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y este verbo se hizo carne. No hay duda, no podemos nosotros tener una serie de sermones de los yo soy basado en Juan, si no tenemos el conocimiento absoluto y la fe absoluta de que Jesucristo es Dios. Y cada vez que Él dice yo soy tal cosa, lo que está diciendo en el yo soy está diciendo soy Dios. Hicimos una referencia al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, cuando Moisés le preguntó a Dios, ¿quién les digo que me mandó ante el faraón? El Señor le dijo, yo soy el que soy. Dile, yo soy, me mandó. Ahora, para nosotros no tiene sentido, pero en aquel tiempo, por la estructura del idioma, en este tetragrama, que era impronunciable, letras hebreas, que no tenían vocales, impronunciable, estaba contenido este famoso yo soy. Así que yo soy, dijo Dios, este soy yo soy. Y luego, el Señor Jesús, en este libro de Juan maravilloso, varias veces va a tomarse el atrevimiento de decir yo soy. Y al hacerlo, está diciendo soy Dios. Solamente con la expresión yo soy. Maravillosa cosa. Así que entonces hemos asentado esta verdad profunda. Cristo es Dios. La iglesia no puede ser iglesia si no cree que Cristo es Dios. Así que entonces, cuando una iglesia diga que Cristo es un ser creado, que Cristo no es Dios, sino que fue elegido por Dios para ser Mesías en el tiempo, esto es una herejía, hay que huir de ahí, hay que salir de ahí, no hay que escuchar esto. La Biblia da testimonio de la deidad de Cristo, preexistente, eterno y, por cierto, el Dios encarnado. Esta verdad nos quedó clara, o por lo pronto, por lo menos esa era la intención de que nos quedara clara el domingo pasado. A partir de ahí entonces, que eran los dos sermones introductorios, empezaremos hoy con estas expresiones de Jesús de los yo soy. Ahora ya va a decir 7 veces esos famosos yo soy de Jesús. Cada que el Señor dice yo soy algo, tenemos que entender lo que dije en el primer sermón, va a utilizar metáforas. Y es muy importante que podamos nosotros distinguir con claridad el asunto de las metáforas. La metáfora es una historia ficticia en función de una verdad tácita, que eso está bastante complicado, pero es una pequeña historia y detrás de la historia hay una aplicación espiritual importante. La metáfora no significa que lo que se está diciendo es tal cual se está diciendo, sino que atrás de la metáfora hay una verdad implícita, una verdad profunda espiritual. Y el Señor Jesús no solamente habla en parábolas y no solamente hace analogías y no solamente tiene alegorías, pero también utiliza metáforas, asuntos que tienen que ver con la interpretación de la Biblia. Cuando venimos a la Escritura, nos vendría muy bien tener una plataforma de la teología bíblica, hermenéutica, para que podamos entender un poco el lenguaje bíblico. Entonces, cuando Él dice, yo soy la puerta, no nos imaginamos a un Cristo con un picaporte, ¿no es cierto? Es decir, estamos hablando de una figura de lenguaje que es una metáfora. Cuando hablamos de Jesús como el pan, no nos estamos imaginando pues un poco de bolillo, ¿no? O algún pan específico. Estamos hablando de algo espiritual. Por supuesto, tenemos que entender que es una metáfora. Lo mismo cuando habla del pastor en un grado un poco mayor, pero igual cuando habla de la vid verdadera, o cuando habla de la resurrección y la vida, o cuando habla del camino. De todas maneras, se utiliza metáforas que a nosotros nos sirven para ilustrarnos y para que nos demos cuenta del valor de su palabra, y a nosotros, mentes limitadas, podamos llegar a la verdad profunda a través de estas figuras de lenguaje, que no fueron utilizadas por nadie más que por Jesús. Y Jesús las utilizó y las tenemos que investigar tal y como Jesús las
las dijo. Así que nos metemos en una tarea difícil, pero en una tarea hermosa respecto de entender estas metáforas. Tenemos nosotros en esta historia, amados hermanos, algo que es muy interesante. Habíamos dicho nosotros que los yo soy van a ir acompañados con señales, con eventos. De tal manera que cuando el Señor le revuelve la vista a un ciego, luego va a hablar o va a decir alrededor de este acontecimiento, yo soy la luz del mundo. Cuando, por ejemplo, sucede lo de la muerte de Lázaro y luego Lázaro resulta que resucitó, él va a decir en ese contexto, yo soy la resurrección y la vida. Cuando el Señor Jesús habla a sus discípulos acerca de que en la casa de su Padre muchas moradas hay y que por ahí le pregunta a Tomás, sabemos a dónde vas, pero no sabemos el camino. En medio de esas circunstancias, el Señor dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Así que entonces, en medio de cada circunstancia, Él aplica un yo soy. No son circunstancias casuales. No estaba esperando el Señor Jesús, ojalá y si dé un día que pueda yo sanar a un ciego para hablar de que yo soy la luz. No, le doy una noticia. El Señor propició eso. Él propició. Y si decimos esto, estamos diciendo que Jesús hizo que ese hombre naciera, por ejemplo, ciego. Lo hizo. ¿Y con qué propósito? Con un propósito divino. ¿Sabe para qué hizo que ese hombre naciera ciego? Para que él pudiera decir a la postre, yo soy la luz del mundo. Lo más importante en la historia bíblica es Cristo. Es Él. Y todo lo mueve, todo lo propicia, todo lo establece, todo lo decreta para cumplir un propósito divino, la salvación del hombre. De esto hablaremos hoy en la noche. Por cierto, hablaré de la predestinación y el decreto de Dios. Venga, por favor. Pero él dice entonces, acomoda, ¿no?, la historia, su propia historia, que por cierto no la va acomodando en el tiempo, sino que la tiene establecida desde antes de la fundación del mundo para cumplir su propósito. Una historia o un contexto de esta palabra del Señor está justo en la alimentación de los 5,000. Acaba de suceder. La alimentación de los 5,000 es un evento muy importante que tiene uno que estudiarlo con mucho detenimiento. El Señor Jesús subió al monte y cuando se sentó vio a todos sus discípulos y les dio las bienaventuranzas. En medio de todos estos acontecimientos importantes del Sermón del Monte, sucede el asunto de la alimentación de los 5,000. Y además está narrado en los evangelios. Pero este acontecimiento particularmente de la alimentación de los 5,000 lo podemos nosotros exaltar y lo podemos nosotros analizar y lo podemos ver en función del acontecimiento particular. Podemos hacer un estudio de quién era el niño que llevaba estos panes y estos peces. Pudiésemos investigar este asunto, o si el pez era robalo o pargo o mojarra o huachinango. Esto no nos interesa. El asunto es que había un pez, había peces y había panes. La alimentación de los 5,000 tiene como señal importante no solamente el partimiento del pan y la repartición del pan a todas las personas que estaban ahí, sino los ojos de la gente tenían que estar puestos en quién lo estaba haciendo y lo que significaba eso. Y lo que significaba esto. Pero nos llevamos una sorpresa cuando después de la alimentación de los 5,000 y que sobraron tantas comidas que llenaron las canastas, cuando de repente nos damos cuenta de esta situación y pensamos que hay un maravilloso milagro de la multiplicación de los panes y los peces y que la gente debía de estar alabando al Señor por esto, nos encontramos con sorpresas importantes. El versículo 24... Antes de los versículos que empezamos a leer, nosotros notamos al final que la gente que había estado presenciando este milagro de la alimentación de los 5,000 estaban buscando a Jesús. Diríamos nosotros, buscar a Jesús es bueno. Es bueno. La gran pregunta que tenemos es, ¿qué buscan? ¿Qué desean de Jesús? ¿Qué les movió para ir en su búsqueda? ¿Qué busca la gente cuando busca a Jesús? ¿Qué busca la gente? En aquel tiempo era importante responder esta pregunta, pero hoy en nuestros días es importante también tener respuesta a esta pregunta. ¿Qué buscamos? ¿Qué busca la gente? En términos generales, nosotros sabemos que la gente que no es creyente no va a buscar a Dios. ¿No es cierto? Y si busca a Dios, va a buscar a un Dios que le acomoda, a un Dios que satisface sus necesidades y que no necesariamente es el Dios de la Biblia. ¿Se acuerda de esto? No hay justo ni aun uno. No hay quien haga el bien, no hay quien busque
a Dios. No hay. El que busca a Dios por un interés particular o personal no está buscando la salvación, está buscando los beneficios de quien otorga la salvación, pero no la salvación. Están buscando algo que satisfaga su necesidad particular momentánea, pero no están buscando realmente al Dios de la salvación. No lo están haciendo. Y nosotros hemos cometido errores a lo largo de nuestra vida cuando hablamos con gente no creyente y le decimos: mira, tienes un problema, tienes una situación difícil, ven a Dios y Él resolverá tu problema. ¿Sabe qué es lo que estamos haciendo? Estamos dirigiéndolo a un Dios equivocado. No es cierto. No es verdad. O no necesariamente. Aquellos hombres que habían presenciado la alimentación de los 5,000 vinieron, buscaban a Jesús y llegaron al mar y se dieron cuenta de que el Señor ya estaba del otro lado del mar, de tal manera que se embarcan y ahí van en la búsqueda de Jesús. Es una actitud loable, plausible, pues es una actitud correcta. Decimos nosotros: ojalá y hubiera muchísima gente que corriera a buscar a Jesús. Pero cuando esto sucedió, dice el versículo 26. Bueno, desde el 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí. Nosotros sabemos que eso significa maestro. ¿Cuándo llegaste acá? No les va a responder el Señor cuándo llegó allá. El Señor tiene respuestas que van al centro de la situación. Les dice: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. No me están buscando a mí por las señales que me señalan a mí como Cristo, como Mesías, pues como Salvador. No están buscándome a mí por esto. Lo que a ustedes les interesó, lo que a ustedes les logró despertar su curiosidad y su atención, es que vieron la multiplicación del pan y están viendo a ver qué otro milagro hace. A ver de qué no podemos perdernos de nada. Ustedes me están siguiendo porque comieron el pan y se saciaron. Querían los beneficios del reino, pero no buscaban el reino de Dios. Los beneficios del reino. Solamente buscan los beneficios del reino. Mateo 6:33 nos da una orientación. Dice el Señor: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero tenemos un problema, amado hermano, con estas personas y luego con nosotros también. Dice la Biblia: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego las cosas serán añadidas. Pero nosotros no queremos al Dios de las añadiduras. Esta gente no quería al Dios de las añadiduras, quería las añadiduras de Dios. Anhelo las añadiduras, que me bendiga, que me dé, que me provea, que me supla. Vengo a Él por lo que me ofrece. Vengo a Él por lo que me satisface. Vengo a Él por lo que me promete. La Biblia no dice: busca las añadiduras de Dios y luego el reino de Él vendrá por añadidura. Pero la costumbre de aquel tiempo y en nuestra costumbre, buscamos las añadiduras de Dios, pero no al Dios de las añadiduras. Lo que nos interesa es la bendición, la prosperidad. Lo que nos interesa pues es todo lo que podemos obtener de parte de Dios, pero no nos interesa su reino. No nos interesa quién es Él. Cuando hay que comprometernos con Él, entonces las cosas no van bien. ¿Por qué? Porque yo quiero los beneficios del reino, pero no quiero el reino. No quiero el Dios de las añadiduras. A mí denme, que me den, que tenga, que pueda, que supla. El problema que tenían aquellos hombres, hermanos, y el problema que tiene la iglesia de hoy y mucha gente, es que están buscando las añadiduras de Dios. Los beneficios del reino. No al Dios del reino. No están dispuestos a servir. No están dispuestos a entregar su vida. Lo que quieren son las añadiduras, los beneficios. ¿No le ha pasado? Oye, nos está yendo muy mal. Vamos a la iglesia para que Dios nos dé lo que necesitamos. Quiere las añadiduras de Dios. Pero no le gusta mucho el Dios de las añadiduras.
Quiere los beneficios del reino. Sentir su corazón contento cuando canta, cuando viene a la iglesia. Esos son los beneficios del reino. Tener hermanos que se compadecen y amorosamente le comparten de su mesa. Esos son los beneficios del reino. Pero el Dios del reino, estos hombres que estaban aquí, mujeres sin lugar a dudas, llegaron buscando los beneficios del reino. De cierto les digo, dice Jesús, me buscan no porque vieron las señales y encontraron que yo soy el Mesías, no, sino porque comiste el pan y se saciaron. No se habían dado cuenta o no habían entendido que el mayor beneficio del reino era Cristo mismo. El mayor beneficio que podemos tener del reino es Cristo. Y no lo que Cristo ofrece, sino la sola persona de Cristo. Y el Señor les dice, trabajen no por la comida que perece, dice el Señor, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Lo que le está diciendo el Señor a aquellos hombres que estaban buscando los beneficios del reino solamente, Él les dijo, trabajen, hagan un esfuerzo, no por la comida que perece. ¿Sabe cuál es la comida que perece? Ese pan que comieron. Ese pan que comieron allí en la alimentación de los 5,000, por muy milagroso que sea, por un gran evento que haya sucedido, ese pan perece. La comida eterna, la comida que el Señor está ofreciendo, la comida de la cual va a hablar Él, es aquella que permanece. Y luego se va a autoidentificar con esa comida. Pero les está diciendo, están con un enfoque equivocado. Tienen un enfoque muy equivocado, muy distante de lo que significa la señal. Aquellos hombres, como todos los hombres, piensan que pueden conseguirlo a través de grandes esfuerzos, ¿no es cierto? Le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Cómo le hacemos, pues, para tener este pan? ¿Qué haremos para que nos des ese pan? Todavía pensaban en un pan material. Les dice el Señor, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. La única obra que se pide, dice el Señor, es creer en Cristo. Ahora, no discutiremos hoy el asunto de que si la fe es una obra del hombre. De todas maneras, en el contexto bíblico sabemos que somos salvos por gracia y no por obras. Y que la fe es don, es fruto de Dios. De tal manera entonces que lo que está diciendo el Señor es que tienen que creer en mí. De todas maneras, más adelante va a decir que esto no puede ser posible si el Padre no se los otorga. Pero la fe es indispensable. La única obra posible del regenerado, de aquel que ha nacido de nuevo, es ejercer una fe genuina en Jesucristo. Es esa fe genuina en Jesucristo, pero del que nace de nuevo, no del que no nace de nuevo. El que no nace de nuevo no va a tener fe. Sus afectos no son para con Cristo, son en contra de Cristo. Pero si el Señor ha tocado el corazón de algunos de ellos, tienen que trabajar para tener la comida no la comida que perece, sino la que vida eterna permanece. Y solamente se puede adquirir a través de Cristo. No pueden hacer ninguna más obra. No hay más obra que se tenga que hacer. Así que entonces aquellos cabeza hueca, duros, todavía le preguntan, ¿y qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nosotros vamos a tener fe, pues vamos a creer. ¿Y tú? ¿Qué señales haces? ¿Qué obras haces? Pues que no acababan de ver la alimentación de los 5,000. Déjeme decirle que en nuestro tiempo, hoy día, por menos que esto, la gente se vuelca en una fe quizá no verdadera hacia quien la haga. Hacia quien la haga. Si usted va a alguna de las iglesias, aquellas mega iglesias en donde imitan milagros, en donde supuestamente tienen milagros, la gente se vuelca con cosas tan pequeñas. No hay predicadores que dicen que hacen crecer la mano o el pie o curar un cáncer, y la gente se vuelca y hay multitudes de personas siguiendo a esta gente.
Pero son señales absurdas, tontas, son señales que no vienen del cielo. Le está preguntando al Señor qué señales haces. El Señor acaba de hacer la multiplicación de los panes y los peces. Y no solo esto, había hecho otras señales. Ya había convertido al principio de su ministerio el agua en vino. Estaba haciendo grandes señales y portentos. Todavía le preguntan qué señal haces. Y no solamente esto, hermanos, sino que además cometen el absurdo error de compararlo. El absurdo error de compararlo. ¿Y saben con quién lo quiere comparar? Con Moisés. Qué interesante, porque cuando estaba yo estudiando esta historia, hasta el Señor puso en la mente de estos, fíjense nada más que lo que voy a decir, puso en su mente que compararan a Cristo con Moisés. A ese grado de soberanía llega nuestro Señor, porque va a utilizar esa comparación para sus propios propósitos divinos. Hasta en su mente puso que le compararan con Moisés. Dice en el versículo 31, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y lo comparan con Moisés. A ver, ¿qué obras haces tú? Porque en el desierto Moisés, cuando teníamos alguna dificultad o cuando el pueblo tenía una dificultad, él proveía. Y tenía sed del pueblo, pegaba en la peña y salía agua y la gente bebía. ¿No es cierto que cuando el pueblo tuvo hambre, Moisés intercedió por el pueblo y entonces Dios mandó maná? ¿Sabe qué fue en aquella ocasión? ¿Sabe qué sucedió? Empezó el maná a caer. Y la gente volteaba y decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y luego otro, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Sabe cómo le llamaron a ese pan? ¿Qué es esto? Porque maná significa, ¿qué es esto? Qué difícil para ponerle nombres a las cosas, ¿no? A partir de ahí, ese pan que caía del cielo se llamó, ¿qué es esto? Maná significa, ¿qué es esto? Así que entonces cayó maná del cielo y descendió maná del cielo y aquellos comieron, pero ¿saben qué? Ellos venían de donde venía el maná. El maná no venía de la tierra hacia arriba, sino venía del cielo hacia abajo y decían pan del cielo. Está cayendo pan del cielo. Y luego aluden a un pasaje que ellos se saben quizá mejor que la ley del Antiguo Testamento en el Salmo número 78, verso 24. Dice, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo de los cielos. Maná, pan del cielo. Y le dicen al Señor Jesús comparándolo con Moisés, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. No nos vengas tú a decir que esta alimentación de los 5,000 es una gran señal. Aquella era una gran señal. Aquella sí que era una gran señal. Pan del cielo. Y dio de comer no un día, no a 5,000, mucha gente más a lo largo de todo el camino en el desierto. Nuestros padres, Moisés es mayor que tú. Pan del cielo. Pero aquí es donde viene lo interesante, porque el Señor va a hacer un análisis importante en todo su discurso acerca del pan del cielo. Hay un pan que viene del cielo que perece. Hay un pan que viene del cielo que perece. Miren lo que dice el versículo 49. Después de toda una serie de intercambio de preguntas y respuestas y de enseñanzas del Señor, el versículo 49, desde el 48, pues, el Señor dice, yo soy el pan de vida. Y en el 49, vuestros padres comieron el maná en el desierto, pero se murieron. Sí era pan del cielo. Comieron ese pan del cielo, pero era un pan material. Ese pan se lo comieron. Vivieron un ratito, pero se murieron. Ni siquiera la viuda de Sarepta tenía una idea de que el pan le pudiese durar para siempre. Ni siquiera cuando llegó Elías con ella. La viuda de Sarepta tenía un poco de harina y aceite y pensó que hacía lo que le sobraba y después se iba a dejar morir. Todos nosotros sabemos que cuando se nos acaba el pan material, pues moriremos de inanición seguro, porque no hemos comido nada posiblemente. Luego llegó Elías y hubo pan todo el tiempo, pero hasta ese pan se acabó.
El maná que descendió del cielo se acabó. Es un pan material y dice la palabra del Señor: sus padres comieron el maná en el desierto, pero murieron. Pero hay un pan del cielo distinto. El pan del cielo que otorga Jesús, ese es espiritual, ese es eterno. Mire cómo lo dice el verso 50 inmediatamente después. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. No muera. Hay pan del cielo, sí. Moisés tenía pan del cielo, pero era pan material, y el que comió del pan material murió. ¿Quién sigue vivo después de esto? Nadie, todos murieron. Pero hay un pan distinto, y acaba de decir él, justo en el versículo 48, yo soy el pan de vida, yo soy, y luego hace referencia en el 50, este es el pan que desciende del cielo, yo, para que el que de él come no muera. No muera, es el pan espiritual. Ellos estaban buscando satisfacer sus necesidades, pero necesidades que no tenían que ver con Cristo mismo, sino con ellos mismos. Compararon a Jesús con Moisés, dijeron que Moisés había hecho un gran portento, que había descendido maná del cielo, y que lo compararon con Jesús. Y Jesús dice: gente que comió pan murió, pero el pan que yo ofrezco, el pan que yo represento, este pan sí tiene vida eterna, no muere. No muere. Dijo el Señor en el versículo 32 de Juan 6: de cierto os digo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo? Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios, dice el texto, el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y entonces los hombres, pues danos este pan. Todavía tienen en mente, todavía tienen en su corazón entenebrecido que se trata de algo material. Danos este pan. Danos este pan. Cuando Jesús va a decir su famoso yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, otra vez lo temporal interviene con lo eterno. Tomás le dice: muéstranos el camino. Como si se tratara pues de un mapa. Hoy diríamos: compárteme tu Waze, ¿no? Tu GPS. ¿Cómo llego? Y el Señor tiene que arreglar lo temporal para sustituirlo por lo eterno. ¿Qué cosa, no? Y va a tomar la señal para dirigir la mirada hacia Él. Lo temporal por lo eterno, lo material por lo espiritual, lo que está representado por lo que representa, lo señalado o la señal por lo que se señala. El Señor va a cambiar la visión de la gente hacia lo que es verdaderamente importante. No buscar al Señor por sus beneficios, sino buscar al Señor por lo que Él es. Y Él dijo: yo soy. Y le están diciendo entonces al Señor Jesucristo: danos pues siempre este pan. Danos este pan. ¿Dónde lo compramos? ¿Dónde lo conseguimos? ¿Cómo lo hacemos? Y entonces el Señor empieza pues a trasladar lo temporal a lo eterno. Y les dice: yo soy. Por supuesto que no estamos esperando una reacción de aquellos de vamos a comernos a Cristo. Esta es una idea que, aunque a usted le parezca absurda, sí, algunos creyeron y creen todavía. La iglesia mayoritaria católico-romana sigue pensando que en la cena, en la Eucaristía, que le llaman ellos, se comen a Cristo, se beben a Cristo. Es esa famosa y equivocada doctrina de la consubstanciación y transubstanciación. No nos comemos a Cristo. Ya se hubiera acabado hace mucho. No nos bebemos la sangre de Cristo. Está pasando pues de lo material a lo inmaterial, de lo temporal a lo eterno, y Él está diciendo: yo soy. Yo soy el pan de vida. Yo soy quien satisface las necesidades más internas del corazón. Yo soy quien satisface aquella necesidad apremiante de seguir vivos. ¿Sabe qué? El pan y el agua son indispensables no para tener prosperidad, sino para mantenerse con vida. Para mantenerse
con vida. El Señor no va a suplir necesidades que tengan que ver con una prosperidad o con una salud o con alguna cosa de estas que son temporales. El Señor va a satisfacer la necesidad más interna del ser, del hombre. Esa necesidad interna que le hace mantenerse vivo. Pero por supuesto que no estamos hablando de mantenerse vivo materialmente, porque para eso sí existe el pan y el agua, sino para mantenerse vivos espiritualmente, para mantenerse vivo por siempre. No hay manera, no hay pan, no hay artículo que pueda uno ingerir, que pueda hacer que permanezca para siempre, que viva para siempre. Pero ahora el Señor está diciendo: yo soy el pan de vida. Yo soy ese alimento. Yo soy ese pan del cielo. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. El Señor satisface la necesidad apremiante y más interna del ser humano. El pan, el agua, está hablando de algo espiritual. Es una metáfora. Pero no solamente estamos hablando de alimento, sino de cualquier cosa que lo supla. Cualquier cosa a la que nosotros podamos acercarnos para tratar de satisfacer nuestra necesidad interna. Y le voy a decir algo. La iglesia local, por sí misma, no satisface al ser interno. La oración dicha muchas veces no satisface al ser interno. No da vida. Si depositamos nuestra fe en la iglesia, y solo en la iglesia, vamos a perecer. Pero, si nosotros ponemos nuestra atención y creemos y venimos a Jesús, nunca tendremos hambre, nunca tendremos sed y viviremos para siempre. Porque de lo que se trata es de satisfacer la necesidad interna, no la externa. Amados hermanos, no tenemos que buscar los beneficios del reino. No tenemos que buscar las añadiduras de Dios. Primero, busquemos al Dios de las añadiduras. Luego todo vendrá por añadidura. El verdadero pan, no el material, pero el espiritual, es Cristo. Tenemos que venir a Él. Tenemos que creer en Él. Porque haciéndolo, entonces la esperanza de nuestra vida eterna está firmada por Cristo. De otra manera, seguiremos con hambre, con necesidad, con angustia, buscando cómo Dios puede hacer por mí, cómo me puede dar la salud, cómo puede arreglar mi problema, cómo puede quitarme esta situación que estoy viviendo, cómo quitar mi depresión, cómo quitar mi tristeza. Y cuando venimos a Cristo solamente para que nos quite, para que nos dé, para que nos supla, estamos teniendo una fe antropocéntrica. Pero nuestra fe debe de ser cristocéntrica. Buscarle a Él. Cambie o no, cure o no, provea o no, sane o no. Porque la razón del reino es Cristo, Cristo mismo. Yo soy, dijo Él, el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Oramos. Padre, te agradecemos, porque en tu palabra podemos encontrar respuestas importantes y dirección a nuestra vida espiritual. Hemos de confesarte, Señor, que sí, nosotros hemos buscado los beneficios del reino, las añadiduras del reino. Pero tú quieres, Señor, que nuestra fe sea de tal manera que aun y cuando no tuviésemos los beneficios, podamos disfrutar de tu presencia en medio de nosotros. Porque tú, en Jesús, eres el pan de vida.
y el que fuere a Él no tendrá hambre, y el que creyere en Él no tendrá sed jamás. Y nuestra hambre y nuestra sed, Señor, han sido saciados, no por un pan, no por un alimento que perece, sino por uno que a vida eterna permanece. Alabado sea, Señor. Dirígenos hacia lo que tú quieres, en el nombre de Jesús. Amén.